En 2024, la pobreza multidimensional en México estaba en 29.6%, mientras en ese mismo año el porcentaje de personas con carencia de servicios de salud estaba en 65.8%. En este video vas a tener los datos para evaluar por ti mismo qué avanzó, qué retrocedió y qué factores estuvieron detrás del desempeño social del gobierno de AMLO. Antes de empezar, hay tres cosas que necesitas saber. 1. Las caídas de 2020 en algunos datos responden a la pandemia, no exclusivamente a decisiones de política pública. 2. La mayoría de datos se muestran de 2018, 2020, 2022 y 2024. En programas sociales, el dato más reciente es de 2023. 3. El Índice de Desarrollo Humano presenta rezago institucional. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lo publicará a finales de 2026. En 2018, la pobreza extrema fue de 7%, en 2020 aumentó a 8.5%, en 2022 bajó a 7.1%, y en 2024 se redujo a 5.3%. En 2018, la pobreza multidimensional se ubicaba en 41.9%, en 2020 subió a 43.9%, en 2022 descendió a 38.3% y en 2024 cayó de forma importante a 29.6%. En 2018, el coeficiente de Gini con transferencias fue de 0.426 y sin transferencias de 0.475. En 2020, con transferencias fue de 0.415 y sin transferencias 0.468. En 2022, con transferencias fue de 0.402 y sin transferencias 0.460. Y en 2024, con transferencias fue de 0.391 y sin transferencias 0.450. En 2018, el decil 1 tuvo 12.359, el decil 5 43.807 y el decil 10 228.665. En 2020, el decil 1 tuvo 12.524, el decil 5 42.049 y el decil 10 205.769. En 2022, el decil 1 tuvo 14.820, el decil 5 47.897 y el decil 10 221.792. Y en 2024, el decil 1 tuvo 16.795, el decil 5 54.308 y el decil 10 236.096. En 2018, los hombres ganaban 23.649 y las mujeres 14.648. En 2020, hombres 22.618 y mujeres 14.860. En 2022, hombres 29.285, mujeres 19.081. Y en 2024, hombres 36.047 y mujeres 23.714. En 2018, el ingreso urbano fue de 40.415 y el rural 20.990. En 2020, urbano 35.015 y rural 21.526. En 2022, urbano 50.394
y rural 30.573. Y en 2024, urbano 56.311 y rural 30.851. Los ingresos a nivel educativo quedaron distribuidos de la siguiente manera a lo largo de los años. En 2018, primaria, 8.527, secundaria, 13.846, preparatoria, 19.316, profesional, 37.177 y posgrado, 86.880. En 2020, primaria, 10.551, secundaria, 15.281, preparatoria, 18.523, profesional, 34.842 y posgrado, 69.332. En 2022, primaria, 13.514, secundaria, 19.652, preparatoria, 23.890, profesional, 42.962 y posgrado, 89.986. Y en 2024, primaria, 16.036, secundaria, 23.935, preparatoria, 29.239, profesional, 51.709 y posgrado, 94.752. En 2019, la pensión para adultos mayores tenía la siguiente evolución en su presupuesto. En 2019, el presupuesto era de 113.000 millones de pesos. En 2020, aumentó a 127.6 mil millones. En 2021, subió a 150.000 millones. En 2022, subió a 244.5 mil millones. Y en 2023 alcanzó 330.000 millones de pesos. Mientras, la beca Benito Juárez mostró la siguiente evolución en su presupuesto. En 2019, el presupuesto fue de 24.1 mil millones de pesos. En 2020 subió a 29.5 mil millones. En 2021 se mantuvo en 29 mil millones. En 2022 bajó ligeramente a 28.5 mil millones. Y en 2023 se ubicó en torno a los 28.000 millones. Mientras, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se demostró la siguiente evolución en su presupuesto. En 2019 el presupuesto fue de 25.000 millones de pesos. En 2020 aumentó a 31.6 mil millones. En 2021 subió a 32.9 mil millones. En 2022 alcanzó 34.8 mil millones. Y en 2023 llegó a 36.1 mil millones. Y el programa Sembrando Vida también muestra una evolución en su presupuesto. En 2019 el presupuesto era de 14.6 mil millones de pesos. En 2020 ascendió a 27.3 mil millones. En 2021 subió a 28.1 mil millones. En 2022 alcanzó 29.6 mil millones. Y en 2023 llegó a 34.3 mil millones. Por otro lado, en cobertura los programas muestran la siguiente evolución. En 2019, la pensión para adultos mayores beneficiaba a 8 millones de personas. En 2020, 8.2 millones. En 2021, 9.6 millones. En 2022, 10.8 millones. Y en 2023, 12.3 millones de beneficiarios. La beca Benito Juárez también muestra esta evolución. En 2019 había 4 millones de beneficiarios. En 2020 subió a 4.1 millones. En 2021 dio un salto a 5.6 millones. Y en 2022 y 2023 llegó a 5.8 millones. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro muestra la siguiente evolución en su número de beneficiarios. En 2019, el programa tenía 1.1 millones de beneficiarios. En 2020 cayó a 440.000. En 2021 subió a 540.000.
En 2022 volvió a caer a 250.000 y en 2023 se recuperó hasta 680.000. Y Sembrando Vida muestra la siguiente evolución en su cobertura. En 2019 había 250.000 beneficiarios, en 2020 410.000, en 2021 490.000, en 2022 bajó a 470.000 y en 2023 se ubicó en 430.000. En acceso a los servicios de salud, en 2018, el 83.8% tenía acceso a servicios de salud, mientras que el 16.2% presentaba carencia. En 2020, el porcentaje con acceso era 71.8% y carencia 28.2%. En 2022, el porcentaje con acceso era 60.9% y el porcentaje con carencia era de 39.1%. Y en 2024 el porcentaje con acceso era de 65.8% y el de carencia 34.2%. La esperanza de vida muestra la siguiente evolución. En 2019 fue de 74.8 años. En 2020 cayó a 68.9 años. En 2021 se mantuvo a 68.8 años. En 2022 subió a 75.2 años. En 2023 alcanzó 75.3 años. Y en 2024 llegó a 75.5 años. En 2019, la tasa de mortalidad infantil era de 14.2 por cada 1.000 nacidos vivos. En 2020 bajó a 10.8. En 2021 descendió a 10.7. En 2022 subió a 13.25. En 2023 descendió a 12.9 y en 2024 bajó a 11.4. La cobertura en educación inicial muestra la siguiente evolución durante el sexenio. En el ciclo 2018-2019 se ubicó en 71.8%. En 2019-2020 fue de 71.4%. En 2020-2021 descendió a 65.6%. En 2021-2022 cayó a 63.3%. En 2022-2023 aumentó a 66.6% y en 2023-2024 se situó en el 67.3%. En la educación primaria se muestra la siguiente evolución. En el 2018-2019 la cobertura fue de 98.7%. En 2019-2020 se ubicó en 98.3%. En 2020-2021 descendió a 97.4%. En 2021-2022 fue de 96.3%. En 2022 y 2023 se situó en 95.8% y en 2023-2024 alcanzó 95.5%. La cobertura en educación secundaria muestra la siguiente evolución. En 2018-2019 fue de 84%. En 2019-2020 se ubicó en 83.8%, en 2020-2021 aumentó levemente 84.2%, en 2021-2022 fue de 83.9%, en 2022 y 2023 descendió a 89.2% y en 2023-2024 se situó en 81.4%. En la educación media superior se muestra la siguiente evolución. En el 2018-2019 la cobertura fue de 63.6%, en el 2019-2020 se ubicó en 63.2%, en 2020-2021 descendió a 62.2%, en 2021-2022 cayó a 60.7%, en 2022-2023 aumentó a 62.5% y en 2023-2024 se mantuvo en 62.5%. La educación superior muestra la siguiente evolución. En 2018-2019 la cobertura fue de 39.7%,
En 2019-2020 aumentó 41.6%. En 2020-2021 se ubicó en 42%. En 2021-2022 subió a 42.5%. En 2022-2023 aumentó a 43.5%. Y en 2023-2024 se situó en 43.8%. En 2018, México tenía un puntaje en lectura de 420, en matemáticas 409 y ciencias 419. En 2022, el puntaje en lectura bajó a 415, matemáticas 395 y ciencias 410. En 2019, el índice de desarrollo humano estaba en 0.788. En 2020 bajó a 0.763. En 2021 bajó a 0.761. En 2022 bajó a 0.783 y en 2023 subió a 0.789. En 2018, el porcentaje de población con carencia de calidad y espacios de la vivienda era de 13.6%. En 2020, 11.8%. En 2022, 11.7% y en 2024, 10.3%. El porcentaje de carencia de servicios básicos en la vivienda quedó distribuido de la siguiente forma. En 2018 el porcentaje estaba en 24.3%, en 2020 22.7%, en 2022 22.9% y en 2024 18.4%. El acceso a Internet evolucionó de la siguiente manera. En 2019, el 69.6% de los hogares tenía acceso a Internet. En 2020 aumentó a 71.2%. En 2021 subió a 75.6%. En 2022 subió a 78.6%. En 2023 llegó a 81.2%. Y en 2024 alcanzó el 83.1%. El acceso a smartphones muestra la siguiente tendencia. En 2019, el 74.9% tenía acceso a teléfonos inteligentes. En 2020 subió a 75.1%. En 2021 aumentó a 78.3%. En 2022 alcanzó el 79.2%. En 2023 llegó a 81.4% y en 2024 se ubicó en 81.7%. El acceso a computadoras muestra la siguiente evolución a lo largo de los años. En 2019, el 42.4% de los hogares tenía computadora. En 2020 bajó a 37.5%. En 2021 se mantuvo en 37.4%. En 2022 bajó a 37%. En 2023 se ubicó en 37.3% y en 2024 descendió a 36.6%. En 2018, el 60.5% de la población tenía seguridad alimentaria, el 19.2% tenía inseguridad alimentaria leve, el 12% moderada, el 8.3% tenía inseguridad alimentaria severa y el 3.5% presentaba limitación en el consumo de alimentos. En 2020, el 57.8% tenía seguridad alimentaria, 21.5% inseguridad alimentaria leve, 12.7% inseguridad alimentaria moderada, el 8.1% tenía inseguridad alimentaria severa y el 3.6% presentaba limitación en el consumo de alimentos.
En 2022, el 66.1% tenía seguridad alimentaria, 17% inseguridad alimentaria leve, 9.9 moderada, severa 6.4 y limitación en el consumo de alimentos 3.5. Y en 2024, el 73.2% presentaba seguridad alimentaria, el 14.3% de la población tenía inseguridad alimentaria leve, el 7.5% moderada, 5% severa y el 3.1% tenía limitación en el consumo de alimentos. Durante el sexenio, las carencias sociales acumuladas evolucionaron de la siguiente manera. En 2018, el porcentaje de población con carencias sociales acumuladas fue de 20.2%. En 2020, 23%. En 2022, 24.9%. Y en 2024, 20.8%. El desarrollo social de un país no se mide solo con transferencias y programas, se mide también con la calidad de sus instituciones, su capacidad de generar riqueza y su posición frente al mundo. Eso es exactamente lo que analizamos en el apartado de competitividad. Te lo dejo en pantalla.